Hola, buenos días a todos los participantes del cuarto taller de ecohidrología y ecohidráulica. Les mando un saludo. Mi nombre es Gilmar Villamil, soy fotógrafo y videógrafo documental. Eh, Aunque esto no quiere decir que yo no explore las demás facetas de este hermoso oficio que es la fotografía. Soy de la ciudad de Barranquilla, tengo 45 años y mi base actualmente es Bogotá, pero me muevo por todo el país dependiendo eh, los trabajos o lo que tenga que hacer. Me puedo mover, sí, por todo el país. Actualmente trabajo para el gobierno en algunas instituciones, específicamente trabajo en la registraduría haciendo labores de documentalismo y fotografía social eh, para dicha entidad. Si quieren conocer un poquito más de mi trabajo documental, pueden checar mis redes sociales o mi página web, villamilvisuals.com, mi página web, y en redes sociales, Instagram, por ejemplo, villamilvisuals. Bueno, básicamente, quiero arrancar esta charla como mencionando las motivaciones por las cuales yo hago ese tipo de fotografía social y ambiental. Eh, todo surgió de improviso hace muchos años. Yo anteriormente hacía fotografía de moda y me movía en ese ámbito, en ese medio, modelos, farándula, todo lo que tiene que ver, ya se imaginará, con ese tipo de ambiente. Pero había algo que todavía no me satisfacía al 100%. Entonces, una amiga que trabajaba en el departamento de prensa de una petrolera china me llamó y me dijo: Gil, estamos buscando a alguien que nos haga el informe de responsabilidad social y es en el Meta. Eh, yo recuerdo que dije, y bueno, hagámoslo, vamos a hacerlo y nos fuimos. ¿Yo por qué menciono este hito en mi carrera? Porque básicamente eso marcó un antes y un después. Eh, Como les decía antes, era otro tipo de gente el que tú fotografiabas, pero 15 días metido en los llanos me cambió, me llenó el corazón de lo social, me dio una bofetada la realidad del país, la realidad de la Colombia profunda, la realidad de la gente. Hizo que cambiara el chip en mi cabeza y que decidiera que de ahora en adelante yo quería dedicarme a hacer eso. Eh, y aunque no lo crean, 15 años después, aunque sigo haciendo fotos de modelos y eso, porque bueno, tiene cierto componente artístico en el cual tú puedes de pronto desarrollar algunas otras cosas. A mí lo que me encanta hacer es fotografía social y me encanta estar en terreno, es mi ambiente, estar encerrado en cuatro paredes me deprime y lo que les digo, aquí 15 años después estoy hablando con ustedes y expresándoles todo eso que tengo por dentro. Bueno, y vamos a centrarnos ahora entonces un poquito con lo que es el río y lo que pueden ustedes observar acá en el link y en las fotos que se les envió para que puedan checar un poquito el trabajo. El río Magdalena. Yo, como les dije, soy de la ciudad de Barranquilla, pero no quiere decir que yo nací y ni me crié en las riberas del río. Eh, Nací en Barranquilla, fui criado en Soledad y el río lo tenía ahí a un kilómetro de distancia cuando era niño. Particularmente, yo recuerdo que la primera experiencia o cuando yo recuerdo cuando era niño, lo primero que yo escuché del río fue algo incluso trágico, fue la muerte de un vecino. Él se había ahogado debajo del puente, él estaba atravesándolo, estaba trabajando en una de esas empresas que quedan
debajo del puente Pumarejo, en ese entonces puente Pumarejo, y recuerdo que el esposo de una vecina falleció. Escuché a mi papá decir, no, falleció, se ahogó y tal. Y bueno, ese sí, específicamente fue el primer recuerdo del río. Eh, Esto no pasa, o sea, y hablo desde el punto de vista anecdótico, incluso muchos años después yo tuve un negocio que se llamó Magdalena. Entonces, eh, lo que me apasiona del río como tal, mencionando estos recuerdos que tenía cuando era niño, es que desde el punto de vista fotográfico, en el río suceden muchas cosas. Absolutamente, o sea, es impresionante la cantidad de cosas que suceden cuando tú estás incluso sentado en sus riberas, en sus orillas. Eh, y yo tuve la oportunidad de hacer un viaje hace algunos años, tuve la oportunidad de hacer un viaje que me hizo descubrir que el río es una locación impresionante, hablando en términos fotográficos, para poder documentar muchas de sus dinámicas, que el río no es solo ver correr agua, ver correr un flujo, un cauce desde un punto A hasta un punto B, sino que en ese cauce suceden muchas cosas que son susceptibles de rescatar, de mostrar y de fotografiar. Mm, ¿Qué más les puedo mencionar con respecto a eso? Profundicemos un poquito en esas dinámicas de qué es lo que pasa y qué es lo que sucede en el río. Desde ver pasar desde ver pasar unas embarcaciones llenas de gente a toda velocidad, que parece que flotaran por la velocidad que llevan, hasta ver inmensas embarcaciones transportando materiales o elementos de la industria que parece que estuvieran quietas, pero se están moviendo. Ver las dinámicas que existen en los pueblos ribereños, toda esa cantidad o flujo de gente que se mueve eh, con sus maletas, comiéndose un pescado a las orillas del río, eh, ver los areneros debajo del puente en Barranca Bermeja, ver eh, que o sea, parecen esas escenas de fotografías de hace muchos años cuando tú ves una cantidad de mineros sudando, que tú ves, ¿cómo les digo? Fotográficamente es increíble la cantidad de cosas que tú puedes observar y que tú puedes ver a lo largo del río. Y esas son las cosas que yo les digo a ustedes que me encantaría que se detuvieran a ver, que vean el río no solo como ese cuerpo de agua, sino también como parte del corazón, el corazón sangrante, el corazón latiente por el cual el país se mueve. Y por lo tanto, y hablo en términos un poquito como eh, eh, políticos, por así decirlo, que la palabra suene, de pronto no es la palabra, pero aquellas personas que tienen el poder de decisión, aquellas personas que tienen el poder de causar, que con sus decisiones pueden alterar el curso del río, por así decirlo, de las políticas que existen hacia el río, que lo miren como algo que nos puede llevar a, que las políticas a corto plazo, las políticas para recuperar esos cuerpos de agua puede que sean a corto plazo costosas, pero que a largo plazo pueden crearnos o pueden llevarnos hacia otra dimensión.
Lo digo desde el punto de vista de que, por ejemplo, nosotros podemos observar que una de esas dinámicas que observas en el río es ver cómo las industrias arrojan sus desperdicios, cómo las personas pueden también robarse, le roban espacio al río y luego el río al recuperar su memoria en determinado tiempo, vemos ese poder inmenso que hace que nosotros nos veamos así de chiquiticos. Entonces, esas políticas, esas personas que tienen el poder de cambiar esa situación, lo hagan y nosotros creo que podremos avanzar mucho como país al poder tener o al poder satisfacer esas necesidades del río en sí. Eh, bueno, yo les mencionaba siempre algunos recuerdos o algunas anécdotas con respecto al río cuando era niño, ya les dije unas, pero yo no me quiero centrar, no me quiero centrar solamente en esto, en estos 10 minutos, 15 minutos como para contarme las anécdotas. Yo lo que quiero es que, es que en realidad me he dado cuenta que nosotros debemos volver la mirada hacia el río, volver, no verlo como un negocio particular. Me refiero a las industrias como tal, eso que se venía mencionando ahorita. Yo quiero que el río, que las personas vean el río y sientan o sea, se enamoren de él, eh, que desde acciones tan sencillas como no arrojar basuras, como no arrojar elementos que de un solo plástico, de un solo uso. Estoy en la orilla del río, almuerzo y dejo en mi copor ahí cosas como recógela, eh, ese tipo de cosas yo quiero que las personas estén un poquito más conscientes de eso. Sé que suena muy cliché, pero esas acciones tan pequeñas contribuyen de verdad a la salud del río, a todos los seres que hay ahí adentro. El río nos alimenta, el río nos da agua, del río nosotros, los acueductos se alimentan. Por lo tanto, debemos ser un poquito más respetuosos con esa entidad, que es el río, en particular el río Magdalena. Eh, Como les dije anteriormente, pueden checar algunas de esas dinámicas que les he mencionado, las pueden observar en el link que aparece en la programación. Ahí encuentran de pronto un poco de lo que he hablado con respecto a esas situaciones pequeñas que suceden todo el tiempo en estos cuerpos de agua, y de verdad que les agradezco mucho este pequeño corto tiempo en el cual me presenté, pude expresarles lo que siento y lo que me encantaría que todos hiciéramos para rescatar el río o los ríos de Colombia. De verdad, muchas gracias. Cualquier cosa, ahí están mis redes sociales, yo respondo absolutamente todo y me encuentro a la orden para lo que necesiten. De verdad, gracias y hasta luego.